Después de 3 años de matrimonio, descubrí que las reuniones de trabajo de mi esposo eran para ver a su hijo secreto y a la madre, quien supuestamente era solo su prima lejana. Jamás pensé que la vida que construimos, lo que yo creía una relación sólida y honesta, terminaría rompiéndose de la noche a la mañana. Pero aquí estoy, con la mente dando vueltas y tratando de entender en qué momento todo empezó a derrumbarse sin que yo lo notara. Conocí a mi esposo hace 6 años, y desde el principio, fue encantador. Parecía alguien sencillo, sin drama ni pasado complicado. Nos casamos hace 3 años y, honestamente, pensé que estábamos construyendo algo bonito. No es que todo fuera perfecto, pero sí creía que, en términos de confianza y lealtad, ambos estábamos en la misma página. Él siempre fue muy atento conmigo, nunca me dio razones para dudar ni nada que me hiciera sospechar que había secretos entre nosotros. Todo cambió hace unas semanas en una reunión familiar. Nos invitaron a un evento en casa de Sara, quien, según él, es una prima con la que tiene buena relación. No es la primera vez que la veo, de hecho, desde que estamos juntos, hemos coincidido en varios eventos familiares. Sara y yo incluso intercambiamos mensajes de vez en cuando, y ella siempre me pareció una persona amable y algo reservada. Lo curioso es que, a pesar de ser familia, mi esposo nunca hablaba mucho de ella ni de su vida, y ella tampoco preguntaba demasiado sobre la nuestra. En esa reunión, noté que mi esposo y Sara se comportaban de forma extraña. Había un chico, de unos 8 años, que se parecía mucho a él. Al principio, pensé que era pura coincidencia o que quizá era el hijo de otro primo. Pero me llamó la atención que, cada vez que el niño se acercaba, él se ponía nervioso y evitaba cualquier contacto visual conmigo. Intenté restarle importancia, pero después de un rato, no pude dejar de notarlo. Era evidente que evitaba que yo y el niño estuviéramos cerca, como si quisiera que ni siquiera me diera cuenta de que estaba ahí. En un momento de la reunión, vi cómo el niño le tomaba la mano a mi esposo, llamándolo papá. Yo estaba a unos metros, pero lo escuché claramente. Sentí que me helaba. Me quedé ahí parada, sin saber qué hacer o si mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. Traté de calmarme y pensar que seguramente había malentendido algo, pero ese instante me hizo sentir un miedo que nunca había experimentado. ¿Por qué un niño le diría algo así a mi esposo? No dije nada en ese momento porque no quería hacer una escena frente a la familia. Además, estaba en shock y no sabía si lo que había oído tenía sentido o era solo mi imaginación. Lo observé toda la noche, tratando de encontrar alguna señal que me indicara que no había nada raro. Pero cada vez que se acercaba a su prima y al niño, mi esposo se ponía tenso. Cuando notó que yo lo miraba, evitó mis ojos y hasta intentó cambiar de tema varias veces para distraerme. Cuando volvíamos a casa, el ambiente en el auto estaba tenso. Pensé en preguntarle directamente si había algo que necesitara contarme, pero, ¿cómo preguntas algo así? Me faltó valor, y al final, me quedé callada, esperando que, si había algo, él mismo lo aclarara. Pero no pasó nada. Nos fuimos a dormir como siempre, aunque yo ya no sentía que estaba en la misma cama que el hombre en el que había confiado todos estos años. Después de esa noche, mi mente no dejaba de darle vueltas al tema. Empecé a fijarme en cada pequeño detalle de su comportamiento, en los momentos en que se alejaba o en los días en que llegaba más tarde de lo normal. Era como si, de pronto, cada cosa que hacía estuviera llena de sospechas. La peor parte era que, aunque todo en mí gritaba que algo no cuadraba, otra parte quería aferrarse a la idea de que era solo paranoia mía. Una semana después de esa reunión, no aguanté más. Me estaba volviendo loca con la duda, así que decidí hacer algo que nunca pensé que haría: revisé su teléfono. No me enorgullezco de haberlo hecho, pero sentía que, después de tantos años de confianza ciega, él me debía alguna explicación. Y ahí estaba, en un chat archivado, un montón de mensajes entre él y Sara. Ni siquiera sabía que archivaba conversaciones, pero parece que se esforzaba en mantener esta fuera de mi vista. Los mensajes iban de cosas aparentemente normales a otros que dejaban muy claro que había una relación mucho más profunda entre ellos. Leía cómo hablaban sobre el niño, sobre cómo estaba en la escuela, sobre los gastos que compartían para mantenerlo. No podía creerlo. ¿En qué momento mi esposo tenía un hijo y yo no sabía nada? Ahí estaba, claro y directo. El niño que yo había visto en la reunión no era el hijo de otro primo ni un sobrino. Era su hijo. Y lo más doloroso fue ver cómo hablaban con cierta intimidad, una familiaridad que me hacía dudar de si solo compartían la crianza o si aún quedaba algo más entre ellos. Las manos me temblaban mientras seguía leyendo. Te veo el jueves, como siempre él decía un mensaje de hace unos días. Al parecer,
Tenían un día fijo para encontrarse y coordinar el tiempo que él pasaría con el niño, o al menos eso decía él en los mensajes. Me imaginé todas esas veces que él decía que iba a trabajar hasta tarde o que tenía alguna reunión, y cada excusa me golpeaba como una bofetada en la cara. Cada vez que yo me preocupaba por su trabajo y por cuánto se esforzaba, en realidad estaba encontrándose con Sara y con su hijo, el hijo que había ocultado todos estos años. Esa noche no pude dormir. Lo miraba ahí, durmiendo como si nada, y me parecía un completo extraño. Todo en él, en nuestra relación, en los recuerdos que habíamos construido juntos, se sentía como una mentira. Empecé a repasar mentalmente cada momento que habíamos compartido, tratando de encontrar alguna señal que hubiera pasado por alto. Me acordé de la primera vez que lo vi con Sara, de cómo me la presentó como su prima en tono despreocupado, y de cómo nunca más la mencionó, como si solo fuera una persona lejana de la familia. Al día siguiente, intenté actuar con normalidad, pero todo en mí estaba destrozado. Quería confrontarlo, gritarle que me explicara cómo podía haberme ocultado algo tan grande, cómo se atrevía a vivir una vida secreta mientras yo, ingenuamente, creía en su honestidad. Pero en vez de eso, me quedé en silencio, observándolo cada vez más de cerca, buscando alguna pista en su comportamiento que me indicara si lo que compartía con Sara iba más allá de la crianza de su hijo. No sé cuánto tiempo puedo mantenerme así, viviendo con esta tensión y el miedo de que todo lo que creíamos tener juntos no sea real. Aún no he decidido cómo voy a enfrentarlo ni qué palabras usar, pero sé que esto no puede seguir así. ¿Es posible que alguien pueda ocultar algo tan grande y que aún así haya amor en la relación? Primera actualización. Después de esa noche, sabía que tenía que confrontarlo. Me pasé los días pensando en cómo lo haría, en las palabras exactas que usaría para exponer lo que había descubierto. Al final, decidí no darle vueltas y simplemente hablar. Cuando llegó a casa, lo esperé en la sala y, sin rodeos, le pregunté si tenía algo que contarme, algo importante que quizás se le había olvidado mencionar en todos estos años. Lo vi en su cara, no necesitaba decirle más para que entendiera de qué hablaba. Se quedó en silencio, como paralizado, y pude ver que las palabras le fallaban. Después de lo que parecieron minutos, me dijo que lo sentía y que, por favor, lo escuchara. Me confesó que, en efecto, tenía un hijo, pero que nunca pensó que yo me enteraría de esta manera. Me explicó que el niño nació poco antes de que él y yo empezáramos a salir, en una etapa en la que, según él y Sara no eran más que un error pasajero. Pero cuando el niño llegó, él decidió involucrarse y ayudarla a criarlo. Supuestamente, desde entonces solo ha mantenido contacto con ella por el bien del niño. Dijo que le daba apoyo financiero y que estaba involucrado en su vida, pero insistió en que lo de ellos terminó hace mucho y que, más allá de la paternidad, no había ninguna relación. Quise creerle, pero no podía dejar de pensar en todas las mentiras. No solo había ocultado un hijo, sino que había permitido que yo creyera que su relación con ella era algo casual, una prima lejana. Me quedé mirándolo, y entonces me vino la pregunta que más miedo me daba hacer. ¿Todavía sientes algo por ella? Él se quedó en silencio por un momento, lo suficiente para que el miedo se apoderara de mí, y luego negó lentamente con la cabeza. Me dijo que su única preocupación era su hijo y que si me había ocultado la verdad era porque pensaba que, al decírmelo, podría perderme. Sus palabras me dolieron. No solo porque mintió, sino porque, en el fondo, sabía que este secreto era algo tan grande que había estado en medio de nosotros sin que yo lo supiera. Le dije que necesitaba tiempo para procesar todo y que no podía seguir así, viviendo una mentira. Fue entonces cuando, casi desesperado, él me prometió que no había nada más, que no había otra vida secreta y que me amaba solo a mí. Lo escuché, pero en ese momento no podía confiar en nada de lo que decía. ¿Cómo podía creerle ahora, después de tantos años ocultándome algo tan importante? Le pedí que me diera espacio y se fue a dormir al sofá. Me quedé sola en nuestra cama, tratando de decidir qué significaba todo esto para nuestra relación. Me duele pensar en lo que significa para nuestro futuro. ¿Podría reconstruirse la confianza después de una mentira así? Segunda actualización. Después de esa conversación, me sumergí en un torbellino emocional. No podía dejar de pensar en todos los momentos que habíamos compartido, los planes que habíamos hecho para el futuro y cómo, en un instante, todo eso se sentía falso. Quería alejarme de él, pero al mismo tiempo necesitaba respuestas. ¿Qué más había estado escondiéndome? ¿Cómo podía estar segura de que todo lo demás en nuestra relación no era solo otra fachada? La duda me estaba consumiendo. Mientras tanto, él intentaba recuperar mi confianza. Empezó a ser más abierto, dejando su teléfono a la vista, hablando más seguido de sus rutinas e incluso ofreciéndose a que fuéramos juntos a ver al niño, para que yo no sintiera que seguía ocultándome algo.
Me dijo que quería ser transparente y que no soportaba verme así. Pero, aunque intentaba confiar, no podía evitar sentir que había algo más detrás de todo. Un día, decidí hacer algo drástico. Le escribí un mensaje a Sara. No sabía cómo iba a reaccionar ni qué pensaría de mí, pero necesitaba una perspectiva diferente. Le dije, de la manera más respetuosa posible, que había descubierto la verdad sobre su hijo y que necesitaba entender qué tipo de relación mantenían ella y mi esposo. Fue un mensaje difícil de enviar, pero estaba cansada de vivir en la incertidumbre. Sorprendentemente, Sara me respondió. Fue breve al inicio, como si estuviera midiendo sus palabras, pero luego fue abriéndose un poco más. Me contó que, en efecto, mi esposo había sido un padre presente y que siempre había estado ahí para su hijo. Sin embargo, lo que me dijo después fue como recibir una bofetada. Me confesó que ellos nunca dejaron de tener cierta conexión emocional, especialmente en los primeros años del niño. Dijo que por el bien del niño habían intentado que su relación fuera lo más cordial y afectuosa posible. Aunque aseguró que ya no había nada romántico entre ellos, también me dejó claro que aún compartían una cercanía que, según ella, cualquier madre agradecería. Cuando le pregunté por qué él nunca me lo había contado, me dijo que él siempre tuvo miedo de que yo reaccionara mal, que pensara que algo seguía pasando entre ellos. Sara incluso sugirió que él había querido decírmelo varias veces, pero que yo, en sus palabras, era demasiado importante para él como para arriesgarme a perderme. Eso me dejó con sentimientos encontrados. Por un lado, entendía el miedo, pero por el otro, no podía evitar sentir que todos habían sido egoístas al mantenerme en la ignorancia. ¿Realmente habían puesto al niño por delante o solo habían querido mantener su secreto a salvo? Después de esta conversación con Sara, empecé a notar cosas en nuestro día a día que antes había pasado por alto. Los fines de semana que él necesitaba desconectar, las veces que me decía que tenía una reunión tarde, cosas que parecían normales, pero que ahora, bajo esta nueva luz, parecían encubrir algo más. Me sentía vigilante, como si estuviera buscando pruebas de una traición adicional que aún no había salido a la luz. La carga de la desconfianza era agotadora, y empecé a sentir que mi mente iba a explotar con tantos que pasaría así. Sé que no puedo seguir viviendo así, y ahora estoy en un punto en el que tengo que tomar decisiones serias. Necesito saber si él está dispuesto a cortar ese lazo tan fuerte que todavía parece tener con Sara, o si su cercanía con ella seguirá interfiriendo en nuestra relación. Pero, siendo realista, ¿es eso algo que puedo pedirle sin parecer egoísta? Estoy atrapada entre el amor que siento por él y la creciente certeza de que nunca volveré a confiar en él de la misma manera. Tercera actualización. Después de hablar con Sara, me sentí más decidida a confrontarlo una vez más, pero esta vez sin rodeos. No podía seguir así, vigilando cada movimiento, cada palabra, esperando que algo más saliera a la superficie. Quería respuestas, y las quería ahora. Así que, una noche, le pedí que se sentara conmigo y le dije que necesitaba que fuera completamente honesto conmigo, sin esconder nada. Le conté que había hablado con Sara, que sabía de esa conexión emocional y de todas las veces que se habían visto bajo pretextos que yo no conocía. Le dije que, para reconstruir nuestra relación, iba a necesitar más que promesas. Necesitaba la verdad y pruebas de que él estaba dispuesto a priorizar lo nuestro. Al principio, se quedó en silencio, como si mis palabras lo hubieran golpeado. Me miró, y en sus ojos pude ver que finalmente entendía la seriedad de lo que estaba en juego. Con voz temblorosa, me confesó algo que nunca pensé que escucharía. Durante los primeros años de nuestra relación, él todavía mantenía una especie de esperanza de que Sara y él pudieran ser una familia con su hijo. No es que estuvieran en una relación activa o algo así, pero en el fondo, él nunca había cortado esa idea de formar una familia juntos. Mientras me contaba esto, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era como si todo lo que creía saber sobre nuestra relación estuviera desmoronándose en ese momento. Me explicó que, cuando decidió estar conmigo, realmente creía que había cerrado esa puerta, pero admitió que nunca se permitió soltar completamente el vínculo emocional que tenía con Sara. Era su otra familia, un lazo que había decidido ignorar porque pensó que, de alguna manera, podría llevar ambas cosas en paralelo sin afectarnos. Le pregunté si alguna vez había llegado a ser infiel físicamente, y juró que no. Me dijo que, aunque tenían una relación cercana y pasaban mucho tiempo juntos por el niño, nunca cruzaron ese límite después de que empezamos a estar juntos. Pero ese tipo de fidelidad ya no significaba nada para mí. ¿Qué importaba si no había contacto físico si él estaba emocionalmente vinculado a otra persona mientras yo pensaba que éramos su prioridad? Sentí que me había estado mintiendo desde el primer día. La conversación se tornó más intensa. Le dije que, para mí, esto era una traición emocional, y que no podía simplemente hacer como si nada hubiera pasado.
Le exigí que me demostrara que estaba dispuesto a dejar atrás esa conexión emocional con Sara, porque de lo contrario, no veía cómo podríamos seguir juntos. Él empezó a desesperarse, diciéndome que haría lo que fuera necesario, que estaba dispuesto a limitar su contacto con ella al mínimo indispensable y a buscar cualquier manera de demostrarme que quería seguir construyendo una vida conmigo. La tensión era insoportable, y en un momento, ambos empezamos a alzar la voz. Yo no podía contener toda la rabia, el dolor y la traición que sentía. Terminé diciéndole que si realmente quería que yo me quedara, necesitaba ver acciones, no palabras. Le dije que era yo o esa familia secreta, y que ya no estaba dispuesta a ser una opción secundaria en su vida. Finalmente, agotados y emocionalmente drenados, terminamos la conversación en silencio, sin saber si el daño era ya irreparable. Ahora él se ha mudado temporalmente a la casa de un amigo, y me ha dejado el espacio que pedí. Estoy intentando procesar todo esto, pero sigo sin saber si alguna vez podré perdonarlo. Lo amo, pero también siento que ya no sé quién es realmente. ¿Es posible reconstruir una relación después de una traición tan profunda? ¿O es mejor aceptar que nuestra historia ya no tiene arreglo? Cuarta actualización. Han pasado varias semanas desde que él se fue a casa de su amigo, y estos días separados me han dado un respiro para pensar. Al principio, no quería ni escuchar de una posible reconciliación, pero con el tiempo he empezado a ver las cosas con algo más de claridad. Sigo herida y con mucha desconfianza, pero también quiero creer que si él está dispuesto a cambiar, quizás haya una manera de reconstruir algo. En medio de este proceso, él me ha estado enviando mensajes y llamadas ocasionales. Me ha dejado saber que está en terapia individual y que está trabajando en sí mismo. Me dijo que empezó a ver lo egoísta que fue al querer llevar una vida paralela y al mantener esa conexión con Sara sin ser honesto conmigo. También mencionó que está aprendiendo sobre límites y cómo construir una relación basada en la confianza y la transparencia, algo que ahora se da cuenta que no había hecho ni con ella ni conmigo. Finalmente, después de varias semanas sin vernos, acordamos encontrarnos en persona en un parque cercano. Me sentía nerviosa y con todas las emociones a flor de piel, pero también estaba un poco más tranquila, al menos sabiendo que no estaba tomando ninguna decisión impulsiva. Nos sentamos y, después de un momento de silencio incómodo, me agradeció por haberle dado este tiempo y espacio para reflexionar. Me pidió perdón, otra vez, pero esta vez lo hizo con una vulnerabilidad que no había visto antes. No intentó justificarse ni minimizar lo que había hecho, solo asumió la responsabilidad por completo. Le dije que, si bien valoraba que estuviera haciendo un esfuerzo por cambiar, esto no era algo que se pudiera arreglar de la noche a la mañana. Quedamos en que, si queríamos seguir adelante juntos, había algunas condiciones que teníamos que poner claras desde ya. Primero, él iba a limitar al mínimo su contacto con Sara, solo en temas estrictamente necesarios relacionados con su hijo, y no más reuniones a solas ni llamadas que yo no conociera. Le dije que necesitaba total transparencia y que quería ser parte de esa relación, que ya no sería más un secreto entre ellos. Él aceptó, y también acordamos que ambos iríamos a terapia de pareja para trabajar en reconstruir la confianza. Esta última parte fue difícil para él de aceptar, pero al final entendió que era la única forma en la que yo podría siquiera considerar darle una segunda oportunidad. No es fácil y sé que todavía nos queda un camino largo y complicado, lleno de retos y momentos en los que probablemente volvamos a cuestionar esta decisión. Pero, después de tanto tiempo y de lo que hemos vivido, quiero darle una última oportunidad para demostrar que está realmente comprometido conmigo y con nuestra relación. Por ahora, estamos avanzando paso a paso, y aunque aún no sé si realmente podremos superar esto, quiero pensar que es posible. Gracias a todos los que comentaron, que leyeron y que me dieron su apoyo en este tiempo. Todavía tengo miedo y muchas dudas, pero al menos siento que estoy tomando decisiones con claridad, y eso ya es algo.